Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Perfecto es tu amor, Padre Jehová. Catacumba, Dios te bendiga. Señor Jesús. Catacumba, Dios te bendiga. Amén. Yes. Qué bueno es estar en la casa del Señor con los hermanos. Amén. De mi padre aprendí a ser responsable con el tiempo y amar al trabajo. Mi papá fue un trabajador incansable. Salió de allí porque la compañía cerró. Si no estuviese trabajando todavía. Todavía se levanta a las 6 de la mañana. Se quedó con la costumbre después de 35 años. De él heredé eso. Y le doy gracias al Señor por él. De verdad que sí. Felicitamos a todos los padres en esta mañana. Felicidades a los que están y a los que no. Los que vean este video después, felicidades también para ustedes. Excusamos a 2 o 3 de ellos, ¿verdad? Por compromisos que tienen familiares y de viaje. Ernesto, si estás viendo esto, espero que estés disfrutando allá en Alemania con el corillo que anda por allá. Que vimos un par de videos, ¿verdad? Que se ve que la están pasando muy bien, ¿verdad? Y la oportunidad que está teniendo Suania, la hermana de Ernesto, de representar a Puerto Rico en el equipo de bowling de las Olimpiadas Especiales. Yache. Con la boca se dice fácil. Olimpiadas. Fuerte, grande, ¿verdad? Qué bueno, le damos gracias al Señor. Los que no conocen a Suania, aunque no asiste a esta iglesia, ¿verdad? Porque ella tiene su iglesia, ella nos acompaña fielmente todos los miércoles en los estudios bíblicos. Así que ustedes van a ver siempre a ella por allí conectadita y siempre al final no falla el saludo y despedida de ella, ¿verdad? Así que, qué bueno. Amados, estamos contentos en esta mañana, ¿verdad? Aparte de el motivo, ¿verdad?, de celebración del Día de los Padres, por el privilegio que tenemos de llegar a este lugar, ¿verdad?, y encontrarnos y adorar al Señor juntos como hermanos. El día apremia, así que vamos a repasar rapidito los anuncios de la semana, que ustedes los conocen, pero tenemos unos especiales, y es que el próximo sábado, según la agenda de la Catacumba, tenemos evangelismo en Turabo Heights, así que pongamos eso en agenda para que nos acompañen. Por lo general estamos ahí desde las 11 de la mañana, pero siempre llegamos un poquitito antes, ¿verdad?, para acomodar la carpa, las mesitas y todo lo que vamos a estar llevando al lugar. Así que si tiene un espacio en su agenda, acompáñenos el próximo sábado desde las 10:30 en adelante, 11 por ahí. Si de pronto tiene un poquito de duda de cómo llegar al lugar, siempre le compartimos el enlace, ¿verdad?, de la localización para que nos puedan acompañar. Adicional tenemos por ahí el retiro de líderes. Vamos a estar compartiendo los detalles más adelante para que puedan también ponerlo en agenda y nos puedan acompañar. Y adicional tenemos por ahí en agosto próximamente el Kingdom Calling Fest, que es la actividad que se está haciendo para los jóvenes en el pueblo de Salinas. Es una actividad, ¿verdad?, a tono a ese grupo, pero la convocatoria es para todos. Yo el año pasado tuve la oportunidad de asistir y de verdad que me impresionó un montón el hecho de, no es que voy a decir que en Salinas no pasa nada, pero parece que no había mucho que hacer ese día en el área, y fueron muchos jóvenes y más allá de la apariencia que se podía percibir de las personas que pasaban por allá, mientras estaba ocurriendo lo que podemos poner entre comillas el espectáculo en tarima, habían personas moviéndose entre el público, orando por las personas, ministrando, y fue bonito ver cómo dentro del espacio o el ambiente de fiesta que había, cómo la gente estaba abierta, ¿verdad?, a que uno pudiera acercarse a ellos y orar por ellos y recibir peticiones y demás. Así que bien importante que pongamos esa actividad en oración, para que sea el Espíritu del Señor, ¿verdad?, el que se mueva allí y tome control de lo que allí está ocurriendo, y que podamos llegar al corazón, ¿verdad?, de las personas que aún no conocen al Señor. Amén. No sé si tenemos alguna actividad adicional, René. Boom, ahí está, octubre 14, convocatoria. Segundo torneo de bamboo tenis. Los que no se anotaron para el primero, pónganlo en agenda desde ya. Tenemos las bamboas ready, mira, para dar palo. Así, si necesitan clínicas de bateo, podemos cuadrarlas. Vamos a traer piedrita, un saco de piedra.
para tirar piedrita, para que, mira, practiquen la puntería. Así que el 14 de octubre, fue una actividad bien bonita. Rogamos al Señor que el sol no esté tan fuerte. Si estuviese igual de fuerte, vamos a rogar para que perdamos ese primer juego y nos vayamos temprano. No, pero fue una actividad bien bonita, de verdad. Después René en ese día compartió el enlace de la publicación del municipio, que apareció una foto de nuestra entrada triunfal al terreno de juego y parecía que íbamos a arrasar con todo el mundo. Chicos, dieron una pela de... La pasamos muy bien, así que les invitamos a que lo pongan desde ya en su agenda para que se unan al equipo. El equipo por lo general, ¿perdón? No, 12-6, pero sí, que nos den, ¿sabes? Sí, fue una media pela, para que nos den ánimo, pero de verdad, fue una actividad bien bonita y el hecho de compartir con los hermanos, que es lo primordial, ¿verdad? Y te das cuenta que entre un chispito aquí y un chispito allá, cuando te reúnes en un lugar con los hermanos, ¿verdad? Además de lo que nos une, la comunión del Señor, el hecho de que sí hemos creado y has hecho lazos, ¿verdad? Con otros hermanos de la iglesia y fue un momento bien lindo. Así que puesto en agenda para los que quieran apuntarse. El equipo es mixto, así que las chicas pueden unirse. Tú el que sea, hasta el sobrino de René se apuntó. Sí, ahí a última hora el catcher oficial, el papá de René se apuntó al equipo. El equipo estaba cojo antes de empezar el torneo. Y a última hora ¡pap! Se completó y representamos. Así que nada, en agenda, básicamente lo que tenemos por el momento, sepan que las actividades de la Catacumba se siguen promoviendo, ¿verdad? Constantemente a través de los medios digitales o mensajería de texto, así que para que lo pongan en agenda y puedan participar de ella. Siempre hacemos también mención desde aquí y se van colocando también en las redes sociales y en la página web de la Catacumba. Así que nada, vamos a ponernos de pie para orar, ¿verdad? Y presentar al Señor este tiempo de palabra que tiene para nosotros y que podamos salir de esta mañana de aquí refrescados, ¿verdad? Física y espiritualmente, y que el Señor nos hable. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das, Señor, que tú nos regalas, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarnos aquí, Señor, como hermanos y unidos, Señor, a adorar y glorificar tu nombre, Señor. Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar en esta mañana, Señor, y que podamos recibir palabras, Señor, que habla a nuestros corazones, que anime, Señor, nuestro espíritu, Señor. Padre, para que podamos manifestar tu amor, Señor, y tu gracia a quienes no te conocen, Señor, para que te vean, Señor, y vean lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, Catacumba, Dios te bendiga. Tú sabes que es Día de los Padres cuando a Tolén le toca predicar y viene con zapatos. Y Rafa y Guayabera. Ese sábado estábamos en Cuba. Había una actividad de niños y nosotros conseguimos conectarnos. Entonces todos los hermanos nos veían tan contentos. Mira, vamos a ver el equipo jugar. Y de repente nos preguntaban, y ellos no están viendo no están viendo el juego por Facebook. Y bueno, lo que pasa es que los hermanos se eliminaron. No, Josué, Eguito y yo nos sentíamos bien culpables, sabemos que hicimos falta. Esto, que guillú. Mira, pero se puede usar corredores designados, yo puedo jugarlo, el lío mío es correr. Pero qué bendición, qué bendición. Para los hermanos que no sepan, Cagua es el único municipio que ha hecho ese tipo de actividad durante estos últimos años dentro de lo que es la oficina de base de fe. O sea, que demuestra que hemos sido bendecidos en una ciudad que por bueno o por malo, ¿verdad? Nos tocó un alcalde que considera las iglesias como las columnas fuertes de una ciudad.
Él es católico, ¿verdad? En su profesión de fe. Pero cuando se debatió el issue del mes que se está celebrando por ahí, ¿verdad? Del orgullo gay, obviamente todos nos hicimos la pregunta, porque todos los municipios están separando un día para celebrar. Y él, en un foro abierto, dijo, esa no es mi norte, esa no es mi meta, y no creo que eso va de acuerdo a lo que un país pues debe hacer. Así que aquí en Cagua no celebramos el mes del orgullo gay, y denegó, cerró sus puertas a todas las celebraciones. Le han caído una de crítica, movimientos que dijeron que lo van a tumbar para el próximo cuatrimestre, y él dijo, yo le doy cuenta a Dios primeramente. Y esas cosas nosotros las vemos no desde el punto de vista partidista, porque yo ni me interesa, a veces ni sé de qué partido son, pero la realidad es que cuando la gente teme a Jehová, cuando la gente le da la posición a Dios que tiene que tener, hay unas bendiciones en la Escritura adicionales. Tal ese sábado, todo el mundo en comunión allí en los parques que nos prestaron, que nos dieron, es parte de esas bendiciones que recibimos como pueblo. Así que le damos, ahorita Tati decía que pensáramos en esas cosas que teníamos que darle gracias al Señor. Y yo le doy gracias al Señor por tenernos aquí, en Cagua. Yo no vivo en Cagua, Tati no vive en Cagua, pero Dios nos tiene aquí en Cagua, gloria a Dios. Y eso es una bendición. Chepi comenzó diciendo lo que él había ¿verdad? Aprendido de su padre, una bendición bien linda. Rápido a uno le da un flashback rápido, y que yo he aprendido de mi padre. Y me acordé con eso, y tiene que ver con el hecho de que nos tiene aquí en Cagua. Papi tuvo 68 años en el trabajo, y para sacar a papi del trabajo, el jefe y yo tuvimos que ponernos de acuerdo para yo llevarlo un día y hacerle una despedida que él no quería, porque él no se quería ir del trabajo. El jefe me decía, yo a este no lo puedo votar, porque yo lo voto por una puerta y él entra por la otra. Así que le hicimos un show ese día en Noti1 para poder sacarlo, y todavía igual se levanta a las 5 de la mañana todos los días, se viste esperando montarse en su carrito para ir a trabajar. Su fidelidad a donde Dios lo puso, eso yo aprendí de mi papá. Y el Señor a mí me puso en Cagua, y aunque haya vivido en otro lado, pueda viajar a Cuba, pueda ir a otro sitio, le doy gracias a Dios por plantarnos aquí, por plantarnos en este municipio, por nuestra iglesia. Tati, yo pensaba todo eso, yo le doy gracias al Señor por todo lo que he visto en casi 40 años que llevamos aquí, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, toda la gente que ha salido, los líderes que están trabajando en otros lugares. Le damos gracias al Señor por eso. Déjame poner esto para soltar el micrófono. Yo hoy no pensaba, casi nunca lo hago, yo no soy muy tradicional con eso de los días, ¿verdad?, especiales. Y del Padre, pues hablamos todos los días, porque nosotros vivimos por el Padre de los cielos. Amén. Estamos aquí por su gracia y misericordia. Nos dejó su palabra, que es la mejor guía de padre que pueda existir en el mundo. Así que hablamos de Él todos los días. Y hoy quise hablar de algo un poquito diferente. Y les voy a decir, hace un tiempito venía con el deseo de hablar de esto. No se me había dado la oportunidad. Es un tema que normalmente cuando dábamos los estudios temáticos, pues yo siempre lo he tocado, pero como después del COVID no hemos podido entrar a lo de los estudios temáticos, estamos trabajando con la posibilidad de incluirlo dentro de los estudios de los miércoles regulares. Dije, pero voy a hacer, ¿quién me lo impide? Tenemos libertad de predicación aquí, yo predico de lo que Dios me ponga en el corazón. Y quiero, ¿verdad?, en mis próximas predicaciones, si Dios así lo permite, poder hablar sobre este tema, que es el Espíritu Santo. Quiero hablar sobre el Espíritu Santo, uno de los misterios más lindos que nosotros tenemos como creyentes es la Trinidad, ¿verdad? Dios se manifiesta en tres personas, y Dios el Padre, Creador, Dios de los cielos,
mandó a su Hijo para que a través de una relación personal con el Hijo, dice la Escritura que antes de irse es necesario que yo me vaya y mande y deje el Consolador, porque ese es el que va a trabajar directamente con ustedes. Así que en ese misterio tan grande de Dios, 3 personas, nos deja a su Hijo para amarlo, para seguirlo, para obedecerlo. La Biblia dice que el Hijo es el camino hacia el Padre y no hay otra forma de nosotros amar a Dios si no amamos al Señor, y no hay otra manera de amar al Señor si no amamos su palabra. Pero la obra del Señor que amamos es a través del Espíritu Santo, y son cosas que en la catacumba, ¿verdad? Nosotros siempre hemos querido tener bien claro, creemos que es esencial. Alguien decía en la vigilia, nosotros no somos una iglesia grande, pero somos una iglesia comprometida con el Espíritu Santo, que sabemos lo que dice la Biblia que tenemos que hacer, y sabemos que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Así que no nos impresionan los números, ¿verdad? Lo que nos impresiona es saber que Dios en su gracia nos puede usar y hacer lo que Él quiere hacer. Yo siempre he creído que el énfasis del Señor de los 12, aunque Jesús siempre usó lo simbólico, ¿no?, para que nosotros entendiéramos su corazón, su primera promesa fue a las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel representaban todos los creyentes del mundo, pero fueron representados a través de 12 tribus. Y que esas 12 tribus, pues todos conocemos la historia, que el pueblo de Israel se salió de la voluntad de Dios. Y el Señor levanta 12 apóstoles, no porque el 12 sea un número, ¿verdad?, que tiene que ser 12, no puede ser 13, no puede ser 11, tiene que ser 12. El simbolismo en la Biblia va más allá de lo que el número pueda decir. Y sí representa esos mismos 12, lo que representaban las 12 tribus de Israel, que todos los creyentes del mundo. Así que cuando Jesús levanta 12 representándonos ¿a quién? A nosotros, que ya no somos directamente de la casa de Israel, somos el retoño que salió del pueblo de Israel. Así que cada enseñanza, cada explicación que Jesús le da a los apóstoles, Él nos las está dando a nosotros. Tuvimos la Santa Cena el domingo pasado y yo les he hablado un poquito de ese evento final, que Jesús se amarró, ¿verdad?, lo que se puso, se lo amarró, se arrodilló y le sirvió a los discípulos, representando lo que era el llamado cristiano a servir ¿a quién? A todo el mundo. O sea, que no era solamente servir a 12, sino que la actitud mía debe ser la misma que hubo en Cristo Jesús. Filipenses, ¿verdad?, capítulo 4. Ese mismo sentir lo hay en nosotros. Y Jesús pues trabajó con los 12. En un momento dado, en el capítulo 1 de Hechos, les dijo: vayan conmigo. Vamos a ir a través de 2 o 3 textos. Sí que es bueno que vayamos juntitos. Hechos capítulo 1. Todo el mundo se lo sabe de memoria, pero yo quiero poner los ojitos en él. Pues hay temas que usted se da cuenta que en la iglesia se hablan poco y son sumamente importantes. Por eso yo dije, yo no voy a esperar que venga la próxima grupo de estudios bíblicos para hablar sobre el Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar al tanto sobre lo que dice la Biblia del Espíritu Santo, porque está directamente relacionada con nosotros, ¿verdad? En esas instrucciones finales que Jesús le dio a los apóstoles, Jesús le habló específicamente del bautismo en el Espíritu Santo. Antes en Juan 20, un poquito antes de este 1:8, no lo tiene que buscar, la Biblia dice que Jesús se le apareció a los discípulos. Y ustedes se acuerdan qué Él hizo con los discípulos. La Biblia dice que Él sopló sobre ellos y todos recibieron el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles en el encuentro que tuvieron con el Señor, porque Él no podía dejar el Consolador hasta que Él muriera y resucitara. Eso estaba claro en la teología. Yo me tengo que ir, pero dejaré un Consolador. Y ese día se establece que el Señor deja el Consolador. Está con los discípulos, sopla
Y dice la Biblia, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero un poquito más adelante les hace una promesa, pero todavía no está la cosa completa. Tienen que esperar. Y es por la línea que quiero, ¿verdad?, aclarar a cada hermano de la catacumba que nosotros creemos en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, mi posición ante el Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo por las mañanas, entre mi oración, ¿verdad?, hay unas cosas que yo las hago ya parte de mi oración rutinaria. Cuando abro los ojos, lo primero que trato es decirle: Señor, haz conmigo lo que te dé la gana hoy. Esa es la primera parte. Yo no sé qué tú vas a hacer conmigo. Yo puedo tener planes, pero yo someto mis planes al Señor. Yo no, usted lo hace. Pero yo lo hago, y a mí me resulta súper tremendo todos los días decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras hoy. Y segundo, Señor, que llueva y que sobreabunde en mí el Espíritu Santo, porque la Biblia en varias ocasiones nos hace énfasis de ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Antes de leer el texto, yo me desvío antes de leer el texto, pero vuelvo a él, no se preocupen. Yo le discutía los otros días a Yoli cuando salió la película de Jesus Revolution, y entramos siempre en la polémica de los famosos avivamientos. Hace poco en Estados Unidos hubo una situación en una universidad que la gente siguió día y día orándole al Señor, y muchos decían: ese es el avivamiento que llegó. Pues ya se acabó. No he oído más nada, ¿verdad? Después de eso, lo más que ha hecho énfasis Estados Unidos es la famosa celebración del mes del orgullo gay, las leyes en contra de lo que es la vida humana, que está proliferando. O sea, que a pesar de que hubo un mover bien lindo del Espíritu Santo allí, porque lo hubo, y creemos que es un mover del Espíritu Santo, yo le decía a Yoli, este asunto del avivamiento es algo, primero, que existe, pero está mal definido. Y mal definido porque el Señor nos prometió a nosotros la promesa de llenarnos del Espíritu Santo. Eso es una vida en avivamiento. Y eso depende de mí todos los días de mi vida. Como yo aprendí eso, yo le pido al Señor cuando me levanto: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Número uno, rompe mis planes de hoy. A veces no me gusta, pero si lo tienes que romper, rómpelo. Segundo, lléname de tu Espíritu Santo. Que no me conforme a la experiencia que yo tuve en la vigilia, que oramos, nos gozamos, o en el culto de domingo, que cantamos, el corito estuvo espectacular. Pero eso es el pasado. Yo me levanto hoy, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque yo sé que yo tengo el bautismo en el Espíritu. Yo recibí al Señor cuando me convertí. El Espíritu Santo está en mi vida. Vamos a ir sobre la Biblia, lo que dice al respecto. He visto la obra de Dios en mi vida, el cambio que el Espíritu Santo, cosas que hombres no podían cambiar en mí, el Espíritu Santo las ha cambiado. Pero vemos que la Biblia sigue haciendo énfasis en que nos busquemos esa llenura del Espíritu Santo diariamente, y la busquemos. Y vamos a ver las razones, porque es importante que la iglesia esté claro con esto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A quién el Señor le dice esto? A los discípulos. ¿Y qué ya el Señor había hecho? Había soplado sobre ellos, habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces la Biblia empieza a darnos unos indicativos claros que hay más de una experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros vemos que las iglesias se dividen por esto. Hay iglesias, ¿verdad?, que dicen que uno tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Otras dicen que ya el bautismo lo recibimos cuando nosotros nos convertimos. Y la catacumba enseña esto bien claro, que nosotros tenemos más de una experiencia con el Espíritu Santo, y que el creyente tiene que buscar diariamente ese refrescar en el Espíritu Santo. O no es, a mí me ha pasado, para no juzgar a nadie, que yo puedo estar bien con el Señor, que yo puedo estar con mi convicción de ser un hijo de Dios, de dar testimonio, sé que el Señor habita en mí, que soy templo del Espíritu Santo, pero a veces me siento apagado,
como que me falta algo adicional. Si ya estoy completo en Cristo Jesús, tengo el Espíritu Santo, ese algo está en la Biblia. Y ese algo tiene un propósito. Por eso es bien importante que nosotros tengamos claro esta doctrina, bien claro. Porque muchos creyentes hoy en día se quedan en ese nivel, en el nivel de que reciben el Espíritu Santo, son transformados por el Espíritu Santo. Pero ese extra que nosotros como creyentes necesitamos para cuando salimos de la cama, ya dejar de ser de nosotros, sino dejar de ser del Señor. ¿Se acuerda la discusión que él tuvo con Nicodemo? El que es nacido del Espíritu es como el viento, no sabe ni de dónde va ni de dónde viene. ¿Por qué? Porque cuando tú le perteneces al Señor y tú entras en esta relación con el Espíritu Santo, ya no te mandas tú, ya te manda el Señor. Y eso no implica que si somos salvos, no. Tú puedes ser salvo y en esa área nosotros tener un problema espiritual. Puedes ser salvo y yo me acuesto, sé que si Cristo viene yo me voy con Él. Pero yo puedo tener una resistencia a dejar que Dios obre en mí, porque eso extra que dice la Biblia que nosotros los creyentes obtenemos del Espíritu Santo, pues o no lo creemos o no lo pedimos, ¿verdad? O no lo vivimos. Y entonces por eso es que es importante que lo veamos a la raíz de las Escrituras, para que seamos bien abiertos en esto. Así que le está hablando a los discípulos que ya habían recibido el Espíritu Santo, pero les dice, pero todavía no. Ahora, más bien, Él tiene un llamado para los discípulos. ¿Se acuerdan? Se lo había dado en Mateo, en Marcos, ¿qué era cuál? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y eso no quita la importancia de que ellos iban a tener que vivir una vida cristiana y aprender todo lo que Jesús les dice, que era la vida en comunión con los hermanos, lo que nosotros hacemos, aprendemos, los estudios bíblicos que cogemos. Pero eso no es el todo de la vida cristiana, eso es parte de la vida cristiana. Ser y caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos es parte de nuestra vida diaria. Pero el Señor le está hablando a los discípulos y le dice, ok, ustedes para hacer lo que yo les llamé a hacer, ustedes necesitan algo extra. No solamente la transformación del Espíritu Santo que los cambie ustedes, pero hay un mundo allá afuera que necesita del Señor. Y un mundo allá afuera que necesita de que muchas veces el Señor nos rompa la agenda. Y de momento nosotros nos damos cuenta que Dios estuvo ahí, que fue una visitación del Señor, que es el extra del Espíritu Santo. Testificamos aquí de la noche que salimos a dar una vuelta por Trinidad. Y yo me acuerdo que esa mañana, esa era mi oración: Señor, vamos a llevar los hermanos, vamos a ver Trinidad de noche, qué lindo, pero permítenos tener experiencias en el Espíritu Santo. Permítenos, ¿verdad? Pero para eso, Señor, llénanos del Espíritu Santo. Da la casualidad que yo esta mañana el devocional había sido esto, buscando la llenura del Espíritu Santo, porque no sabíamos que iba a suceder esa noche, ¿verdad? Y nos encontramos con el endemoniado que nos reconoció y fue directamente de donde nosotros y nos confrontó con que nosotros y que le pertenecíamos a Satanás. Pero era una experiencia que el Señor nos tenía que haber preparado, obviamente, para hacerla. Gracias a Dios íbamos, ¿verdad?, tanto con el respaldo de la iglesia, con la oración de los hermanos, de ir llenos del Espíritu Santo, y vivimos la experiencia que ya no la voy a hablar porque ustedes se la saben. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un elemento en la llenura del Espíritu Santo que se manifiesta en este primer texto, en Hechos 1:8. O déjame cogerlo un poquito más adelante, porque quiero traerle algo que denota la diferencia. Quiero traerlo bien claro, que hay una diferencia entre llenura del Espíritu Santo y bautismo en el Espíritu Santo. Déjame usar la terminología completa o clara, porque eso es algo que lo oímos y la gente, cuando oye la palabra bautismo, piensa en la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, cuando nos convertimos, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Normalmente eso es lo que la Biblia le llama el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8.
Hechos capítulo 8, versículo 15, déjeme darle lo previo a eso. Felipe fue a Samaria, les predica el evangelio y dice que la gente de Samaria se convirtió. Y a pesar de que la gente de Samaria se había convertido, dice que cuando los apóstoles lo supieron, mandaron a Pedro y a Juan a que fueran bautizados con el Espíritu Santo. O sea, que ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero fueron a ser embestidos con el Espíritu Santo. Hay dos elementos ahí que van agarraditos, cogidos uno de la mano. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Nosotros enseñamos en la catacumba que nosotros tenemos no 2, sino 3 experiencias con el Espíritu Santo. Y año tras año, cuando se dan los estudios bíblicos y vamos sobre eso, es bien importante que los creyentes más nuevos sepan que eso es lo que nosotros interpretamos que la Biblia enseña. Si se acuerdan, cuando damos el estudio bíblico, traíamos los textos y vamos a dar uno que otro ahorita, pero habían 3 preposiciones que definían esa relación del Espíritu Santo con nosotros, que mostraban las 3 relaciones que nosotros teníamos, la triple relación que teníamos con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la primera? ¿Cuál era? Con, que la preposición en griego era para, y la vamos a ver en los textos. Que el Señor nos dice a nosotros que el Espíritu Santo, aún desde antes de convertirnos, iba a estar con nosotros. Y nosotros damos fe de que en momentos específicos Dios te cuidó, Dios caminó contigo. Inclusive la Biblia dice que ese Espíritu Santo que camina con nosotros es el que nos redarguye de pecado. Nos convertimos porque la salvación viene del Señor, porque el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado. No estamos bautizados ni teníamos la llenura, pero el Espíritu Santo caminaba con nosotros. Y aún todavía la Biblia dice que nosotros caminamos y el Señor va, que cuando dice que va al lado de nosotros, el que va al lado de nosotros es el Espíritu Santo y camina con nosotros. ¿Y cuál era la otra preposición? A ver si se acuerdan del estudio bíblico. En, que es en, ese es fácil, en es en. Y es que la Biblia nos habla y nos enseña que nosotros, cuando nos convertimos, recibimos en nosotros el Espíritu Santo. Ya mismo leo el texto. Y entonces nosotros tenemos una experiencia que el Espíritu Santo camina con nosotros, que el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, habita en nosotros. El que saca toda la podredumbre que hay en nuestra vida es esa obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos transforma continuamente. Y la tercera, que Candy la dijo, sobre nosotros. Epi es la palabrita en griego. Cada vez que la Biblia utiliza el epi, dice que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros abundantemente. Mi preocupación, que nosotros nos quedamos en caminar con el Espíritu. Somos llenos del Espíritu, pero hemos tenido, no sé por qué, la tendencia a olvidarnos que el Espíritu Santo quiere habitar sobre nosotros, sobreabundantemente. Y yo creo, ahí venía el punto de que eso, Jesús no necesita una multitud para hacerlo. Puede haber una mega iglesia y la obra se queda dentro del corazón de la gente, pero no sale afuera del corazón de la gente, que es lo que Dios quiere hacer. Los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, busque junto conmigo aquí, Hechos capítulo 2. Versículo 37. Me pongo a la hora después, pero que ya dejé de ver. ...37 y 38 dice: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Vemos en Hechos capítulo 9 el caso de Pablo. Cuando Saulo se convirtió, dice la Biblia que él recibió el Espíritu Santo, pero tuvo que ir a la casa de Ananías. No lo voy a leer para ir más rapidito. Tuvo que ir a la casa de Ananías, y una de las cosas que él iba a la casa de Ananías era que a esperar recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Había conocido al Señor en el camino a Damasco, pero le hacía falta algo adicional, que tenía que recibirlo, porque era importante que fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el llamado que Dios le había hecho a Saulo, que era que la conversión de la gente, esa misma llamado que Jesús nos hizo a nosotros en Mateo y en Marcos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que vemos esa triple, en toda la Escritura vemos la triple experiencia que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Déjame repasarla rapidito a través de los textos. Juan 14, para llevar una mejor secuencia de los textos. Juan 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí la preposición es con, que el Señor iba a estar caminando con nosotros siempre. Ese tipo de relación la vamos a tener siempre con el Señor, y es la promesa. En versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y ahí le mete la segunda preposición. No solamente el Señor va a andar contigo, sino que el Señor va a morar dentro de ti. En 1 Corintios capítulo 6, otro texto que aclara esto que les estoy trayendo, versículo 19. Perdón, me salté yo. Capítulo 6, versículo 19. Dice: (19 y 20) ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Importante entender la relación del Espíritu Santo con nosotros, porque a mí me hace énfasis en lo importante de que yo soy un vaso del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor ahora viene a habitar en nosotros, que nosotros somos ¿qué? Vasija. Y la Biblia es clara sobre cómo nosotros conscientemente tenemos que saber que el Señor habita en vasos de santidad. O sea, que yo tengo que procurar ser santo, porque el Dios que quiere habitar en mí y que habita en mí es santo. Pero la manifestación de la obra del Señor en ese elemento es un elemento de santidad, y es importantísimo. Pero todavía no estamos hablando del elemento de poder para ser testigos sobre la tierra. Estamos hablando del elemento de cambio y de santidad para vivir las vidas en santidad. ¿Por qué esto es importante? Porque yo veo mucha gente en la iglesia que se han conformado con el elemento de la santidad, que es tremendo porque es bíblico, está ahí. Él viene a morar en vasos santos y él tiene que vivir en vasos santos. Pero el llamado va mucho más allá de solamente vivir elementos de santidad. Fíjate, algo que es típico de las mega iglesias en Estados Unidos es que toda la obra se queda en la obra que Dios va a hacer en ti. ¿No se han dado cuenta? Y es importante, es parte de la obra del Espíritu Santo,
La gente va a la iglesia porque tienen una depresión, tienen un trauma, quieren un cambio. Pero esa no es toda la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay una obra que tiene que ver con el elemento exterior y la gente que necesita de Dios que está acá. No podemos separar ni una ni la otra. Tampoco podemos vivir una vida de vamos a predicar el evangelio, vamos a ser testigos viviendo no vida santa, porque ahí está el texto. Más bien fuimos escogidos como vasija del Señor y vamos a ser transformados por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 18, nos da una explicación bien clara de esto último que les acabo de decir. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Y le está hablando a creyentes. Y fíjate, me acuerdo que cuando hablábamos en el estudio bíblico, yo le decía a los hermanos, ¿qué ejemplo más raro el Señor usa cuando dice no os embriaguéis con vino? Porque la Biblia y nosotros sabemos que la persona que se embriaga con vino, el vino toma el control de tu vida. De la gente que está embriagado, por eso es que embriagarse es pecado, pierde el control de sí mismo, sino que hay otro elemento que es el elemento del alcohol que toma control. Y el Señor usa ese mismo ejemplo para que entendamos lo que es el control del Espíritu Santo cuando está sobre tu vida. No solamente en el elemento de la transformación, sino más bien ser lleno, sobrelleno del Espíritu Santo. No nos conformemos solamente con ser personas transformadas por el Señor, sino personas que estamos sobrellenos del Espíritu Santo. Y más bien cuando el Señor en Juan también hace esta frase que dice que el que lo recibe a él será como tener ríos de agua viva que fluyen, ¿se acuerdan? Que fluyen en él. Esa es la sobrellenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el elemento? El Señor dice, el que recibe el Espíritu Santo no es como una fuente de agua, que está ahí el agua y la gente viene, sino un río de agua viva. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de un río de agua viva? Que fluye y que salpica y que moja lo que está alrededor. Un río de agua viva. Yo tengo una imagen de algo vivo que choca y que impacta lo que está alrededor de mí. Y yo le doy gracias al Señor por la mañana cuando me levanto y le digo, Señor, sigue transformando mi vida. Ayúdame a ser fiel, a vivir en vida en santidad para que tu Espíritu Santo more en mí. Pero Señor, yo no los quiero dejar ahí. Yo no los quiero dejar ahí. Yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Y algo que los creyentes tienen que estar conscientes y tienen que buscarlo. No, pues ya yo soy lleno del Espíritu Santo, ya yo me convertí. Pero esa es la diferencia de iglesias a iglesias. De gente buena, gente linda, pero gente que no impacta el mundo. Yo los otros días, creo que en la vigilia estábamos hablando sobre eso. Nosotros hemos trabajado en varios países bien interesantes. En Colombia trabajamos 8 años en las guindas de Colombia, ¿se acuerdan? Con la iglesia que íbamos allá arriba. Y una peculiaridad que yo me encontraba, las mega iglesias más grandes de Sudamérica están en Colombia. Los avivamientos que han azotado Miami, muchos vienen de Colombia. Pero nosotros caminamos todas esas montañas en Colombia y no encontramos una iglesia. Yo me le acerco a par de pastores buenos, amigos de Bogotá, y le digo, nosotros estamos trabajando en las montañas de Colombia. Y uno me mira y me dice, muchacho, que usted se haya metido. Y nos pasó, ¿te acuerdas? En Venezuela. Que nos decía, ¿ustedes van para dónde? Para el Amazonas. ¿Y qué se les perdió a ustedes en el Amazonas? Nos decían los hermanos de la iglesia, mega iglesia, porque Colombia, Venezuela, México, las iglesias las de aquí son chiquitas comparadas con las iglesias. Parece que los grandes músicos y los que todo el mundo escucha, los que están pegados, son de estas ciudades. De cómo es posible que países que tengan iglesias grandes son los sitios que menos el evangelio ha llevado a los lugares que otros no quieren ir. La llenura del Espíritu Santo.
porque posiblemente son iglesias buenas y enseñan el amor de Dios y qué tremendo es servirle al Señor. Pero perdimos, para incluirnos, el énfasis y el llenar y el orar por la llenura del Espíritu Santo. El mundo se tiene que acordar de los catacamas al principio. Nosotros no pasábamos un catacam y nosotros no parábamos el ministerio. Hermano, esta noche le llaman la noche del feeling. ¿Se acuerdan de la noche del feeling? La noche del feeling no era música, la gente está equivocada, había su música y tenía un grupo, pero por 20 años yo me acuerdo de la noche del feeling. Y la noche del feeling es donde en un momento dado todo el mundo se detenía y uno por uno orábamos para que cada catacumbero fuera lleno del Espíritu Santo de Dios. Quizá hubo abuso de este asunto de orar por el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura, y la gente que si tú orabas se tenía que caer todo el mundo, y entonces venía el ungido que era el que oraba. Tú sabes, cosas que son extrabíblicas. Hubo abuso, pero los abusos no son excusa para nosotros dejar de hacer lo que la Biblia constantemente, Jesús y los apóstoles, ellos se convirtieron, pero no se vayan de allí porque vamos a orar para que reciban la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía que ser predicado por todos lados y gente buena no era suficiente. Era gente que su vida parecieran ríos de agua viva que fluyen. Y eso es algo que uno, cuando uno está conectado con el Espíritu Santo, hermano, eso no es algo que uno ni uno mismo lo busca. Porque el que tiene ríos de agua viva corriendo, el que está al lado, el que lo sabe. Tú sabes que ese muchachito que trabaja en tal sitio tiene algo diferente y la gente se te pega, porque esa llenura del Espíritu Santo fue dada no para el interior, sino para el exterior. Una para caminar con nosotros, otra para caminar dentro de ti, transformarte, y la otra para que donde quiera que estemos nosotros lo hagamos. Vimos la película de Jesus Revolution. Lloramos viendo todo lo que Dios hacía con aquellos muchachitos que oraban por los enfermos se sanaban. ¿Se acuerdan? Eso dejó de pasar. Dejó de pasar. De momento las iglesias se organizaron, empezaron los programas, empezaron a pelear, no, porque no se puede ser muy carismático, porque no podemos estar, y empezaron a discutir por la teología pero aquí estamos hablando no de la teología de las iglesias, estamos hablando de lo que dice la Escritura. ¿Por qué ya yo no oro por mis jóvenes? No solamente para que reciban al Señor, sino para que ríos de agua viva corran en sus vidas, y cuando la gente los vea, yo quiero beber de esa agua que fluye para la eterna. Entonces nosotros como iglesia, ese es el punto. Aquí llegamos. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo creo que lo hemos dado por 20 años, todo el mundo está claro aquí lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero nosotros, y es lo que yo le decía a Yoli con lo del avivamiento, esto es algo bien personal. Esto no es un mover de un grupo. Lo que pasa es que nosotros somos seres de imitar. Yo veo a alguien que Dios está haciendo cosas grandes y yo quiero que Dios haga cosas grandes conmigo. Pero es el trato de Dios con uno. Para ese trato con Dios con uno tiende a ser imitable. Entonces tú crees que es que un grupo bajó algo y cayó sobre ese grupo y ya, ¿no? La llenura del Espíritu Santo es algo diario que tenemos que buscar todos los días. Ser lleno en el Efesios es un tense, como es un tiempo presente. Ser lleno del Espíritu Santo. Yo no me voy a conformar con lo que tengo. Soy salvo, doy gracias por la salvación. Pero la gente se pierde allá afuera. Señor, lléname del Espíritu Santo, que mi familia, que tremendo, yo voy a orar porque ellos se conviertan. Pero la Biblia dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? O sea, para que la gente a tu alrededor se convierta, incluyendo mi familia, tiene que haber alguien lleno del Espíritu Santo, hermano, y que Dios use con milagros. ¿Qué hubo diferente en esos 7 días que vivimos allí en Cuba? Que entró un endemoniado y oramos por el endemoniado se liberó y la gente lo vio, porque ellos no estaban acostumbrados a una iglesia de base metodista.
y decían, aquí está pasando algo, y lo que pasó lo queremos. Enfermos, hermano, oramos por los enfermos, pero tenemos que saber que el Espíritu Santo, hermano, obra para que haya sanidad y nos da el don de sanidad para que oremos por los enfermos y los enfermos se sanen. Yo no me conformo con orar con el papá de Tati que se sane. Yo le digo, Señor, úsame, y yo quiero buscar la manera que el día que yo puedo orar por él se levante y salga y suelte todo lo que tenga del dolor y testifique, porque no es un avivamiento del futuro, es un avivamiento para hoy. Yo le decía, a pesar de que en un momento dado no quería involucrarme en las misiones locales, decidí aceptar ayudar con esto de las misiones locales porque tenía un ardor en el corazón, no por el ministerio, sino por los jóvenes que estaban allí. Y me reuní con los líderes y con los pastores que están a cargo toda esta semana, y yo les repetía esto, yo les decía, mira, vamos a forzar que cuando esos muchachos terminen esta misión local que empieza hoy, para que empecemos a orar, empieza hoy en Mayagüez, para que esa gente tenga una experiencia con el Espíritu Santo, que les pasen los enfermos por el lado y oren por ellos y los enfermos se sanen. Eso no es una historia de la catacumba del pasado. Los que fuimos al Catacam sabemos que la parte del Catacam que más nos impresionó, porque eso yo lo he oído en todas las iglesias, fue el momento en que Charlie empezó a testificar de cómo él empezó en la catacumba. ¿Tú te acuerdas? Teníamos un programa tremendo, pero Charlie simplemente se quedó con el Catacam. Y digo, hermano, cuando yo empecé, mi primer trabajo fue en el leprocomio y Dios sanaba a los leprosos. O íbamos a los prostíbulos y las prostitutas se convertían y seguían perseverando en la catacumba 1. Y nos dejó un ardor y decir, ¿y por qué eso no lo vivimos hoy en día? Si es el mismo Espíritu Santo, hay una sola promesa, no hay una promesa de diferentes avivamientos, eso no es bíblico. Es que la iglesia reaccione a lo que enseña la Escritura, de ser llenos del Espíritu Santo, y le pidamos al Señor esa llenura del Espíritu Santo, que para honra y gloria de Él no depende de ti, ni te va a usar porque eres profesional o porque no eres profesional, porque eres pescador, porque eres lo que sea. Él va a poner su Espíritu sobre ustedes y me seréis testigos sobre toda carne, lo que Dios quiere hacer. Entonces yo soy de los que creo que estamos viviendo un tiempo lindo desde el punto de vista de crecimiento espiritual, pero he visto una dejadez de buscar esa llenura del Espíritu Santo. He visto, fíjate que hasta pocas veces oramos por eso. Oramos por la gente para que reciba la llenura del Espíritu Santo. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que nosotros en Cagua lo hicimos. Hoy lo vamos a hacer. No importa que seamos 5, que seamos 10, seamos 12. Y eso es más importante que la Santa Cena, que eso es para recordarnos todos los días de lo que Dios hizo por nosotros, porque eso es diario. Nosotros de vez en cuando hacemos la Santa Cena para acordar que Jesús murió por nosotros, pero todos los días ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento diario. ¿Cuántas veces por la mañana lo primero que le decimos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Lléname. Cuando salga por ahí en el kayak me tropiece con alguien que llorando me diga, necesito del Señor. Le testificaba, yo creo que no me acuerdo cuándo, yo creo que fue el domingo pasado o en la vigilia, que me tocó ir a Mayagüez a llevarle comida a donde vamos a estar allá. Y yo venía todo el camino, Señor, úsame. Que esto no sea una misión más, úsame. Como yo venía diciéndoselo al Señor, entramos, toqué, Lidia se llama la señora, y Lidia salió, tenía los ojos rojos. Yo le dije, ¿usted le pasa algo? Yo estoy mal. Y yo, pues yo tengo lo que usted necesita. Usted necesita a Cristo. Yo no voy a esperar la misión para predicar el Evangelio. Yo le pedí al Señor que me usara y la señora rompía a llorar. El Señor abre puertas, pero tu corazón tiene que estar dispuesto a la llenura del Espíritu Santo, que no es para ti. Esa es el bautismo en el Espíritu Santo, es para ti.
La llenura en el Espíritu Santo es para tu compañera de trabajo, es para tu jefa, es para tu hermano, es para tu mamá. Esa es la llenura. Es más fácil yo pasarle la responsabilidad a otro. Señor, tócalo. Pero ¿cómo lo va a tocar si no hay quien le predique? Porque la gente no busca la llenura del Espíritu Santo. Para que ellos reciban, tienen que oír la palabra, pero tiene que salir de tu boca como ríos de agua viva. Debe tocar las vidas de los que están a nuestro alrededor. Decíamos, y con esto cierro, empecé mi parte en la vigilia diciéndole que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, lo tuvimos hablando en Tesalonicenses cuando hablamos en los estudios bíblicos, bautismo en el Espíritu Santo, agua que corre para la vida eterna. Y Cristo viene pronto. Tenemos que meterle un sentido de urgencia a nuestra vida, porque mucha gente se está perdiendo. Van a seguir, ya el año que viene posiblemente no sea el mes de la orgullo gay, sea el año del orgullo gay. Podemos brincar, podemos saltar, pero es lindo oír testimonio. Y Yoli me ha traído mucho de un site que ella visita, de gente que hasta se han operado y de momento después que se operaron dice: esto está mal, esto no puede ser, yo hice algo en contra de la naturaleza. Podrán pintar esto como qué lindo, qué chévere, este es el amor, no nos podemos meter, pero nuestro llamado es que el mundo conozca al Señor. Cuando yo conozco al Señor, lo que está mal no entra en mi corazón, porque cuando entra choca. Mi trabajo, que el Espíritu Santo habite en cada corazón que tenga a mi alrededor. El enemigo nos está ganando la pelea. Y la realidad es que sí es cierto que Cristo viene pronto y todo esto se va a manifestar, pero también la Biblia habla de que la gloria postrera será más grande que la primera, que Dios va a hacer cosas increíbles a través de su iglesia, porque en el cielo, cuando aparezcamos todos, dice que va a haber una gran multitud incontable de gente adorando al Señor, de toda tribu y toda lengua. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucha familia disfuncional que sus hijos van a ser engañados con una disfunción si Cristo no entra a sus vidas. Chévere orar por ellos, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si los elementos de cambio para un mundo en perdición somos nosotros. Es chévere que oremos por el mundo que se pierde, pero empecemos a orar por la llenura del Espíritu Santo en nosotros, para que la gente nos vea y beba y se sacie, porque no es mi agua, es el agua que salta para vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que hagamos esta oración por nosotros, por todo. Que pongamos como un pequeño énfasis en nuestra vida diaria, de procurar eso que dice la Biblia en Efesios 5, de procurar ser llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. No es malo, ¿verdad?, que en la iglesia haya mucha gente bregando la parte de intelectual, conocer, saber. Eso es bien importante, pero lo que transforma un pueblo es la obra del Espíritu Santo, y eso lo hace la gracia de Dios. Nosotros necesitamos crecer y aprender la palabra de una manera saludable, pero cuando la iglesia se concentra en sí misma y deja de ser una alternativa para el mundo, nosotros como sal perdemos nuestro uso. Y usted sabe lo que dice la Biblia: cuando la sal ya no sirve, para salar. La sal preserva, si no sirve, no sirve. Las 7 iglesias de Apocalipsis, creyendo que somos y grandes y lindos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y la iglesia fue llamada a ser sal. Para ser sal tiene que fluir en nosotros el Espíritu Santo. Tenemos que buscar al Señor para crecer, para entender
hermano, que somos instrumentos del Señor y que Dios nos puede usar como Él quiere y cuando Él quiere. Así que en esta oración, hazla por ti, yo la voy a hacer por mí. Y yo quiero que todos oremos para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Que no fuera una experiencia de al principio cuando te convertiste y cuando todo el mundo lo hacía, sino una experiencia de que todos los días procuremos esa llenura del Espíritu Santo y pedírselo al Señor. Dejar de ser cristianos nominales, sino cristianos que transformamos a través del fluir del Espíritu Santo en nosotros, donde quiera que estemos. Que eso no se requiere un grado especial ni un conocimiento extra, es la disposición a dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida y te use. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy como iglesia, Padre, abrimos nuestro corazón a recibir, Señor, esa llenura del Espíritu Santo. A que nosotros creemos, Padre, que qué tremendo que te conocimos, nos salvaste, nos transformaste, pero necesitamos esa llenura adicional, Señor, que sobrepasa, como dice la Biblia, la copa, Dios, que va por encima de la llenura y que se desborda para que moje otros, Señor, y otras personas y otras vidas. Que seamos vidas desbordando de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a desbordarnos para ti, Padre amado, a procurar eso, a procurar tu rostro, Señor, no solamente para el crecimiento de nosotros, sino para la bendición de muchos. Señor, y que el verdadero avivamiento, Señor, sea la transformación de vida, como sucedieron allá a principios de los 70. Que la gente necesitada, la gente adicta, la gente, Señor, entregada al desenfreno sexual, venían a ti, entregaban su corazón y tú los transformabas. Eso es lo que necesitamos hoy, Señor. Más que levantar voces de protesta, Señor, levantar voces de transformación espiritual, Padre amado. De que tu palabra llegue, Señor, hasta los confines, Dios mío, y la gente experimente, Señor, el toque de tu Espíritu Santo transformador. No importa, problemas de drogas, problemas de lo que sea, Señor, te pedimos que transformes, Padre amado, la vida de la gente a través de la llenura de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, que desbordemos, Señor, tu Espíritu en nosotros para que llegue a otros. Padre amado, te pedimos que tú pongas esa carga diaria en nosotros, que nos levantamos con el anhelo de recibir esa llenura que una vez estuvo y quizás porque otros ya no lo hacen, nosotros lo dejamos de hacer, Padre, y nos lleves a eso, a procurarlo, Padre, todos los días, Dios mío, ese ardor de tenerte no solamente para nosotros, sino que tengamos que darte al que necesita, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.